Opino que el salto de Broner a la 147 ha sido lo más inteligente que pudo hacer, ya que allí tendrá mejores bolsas y rivales, y que si Gamboa no hace lo mismo, se quedará atrás en ambos aspectos, pero pretendo que no manejarán bien a Gamboa. Ok, Bien. primero, lo de Floyd y Canelo en la 152, están en juego los títulos de ambos, ¿verdad? No solo del Canelo, porque Floyd es el supercampeón de la AMB, Sí, Canelo es el claro, el campeón título que no va a estar en juego es el título welter del de Floyd. CMB de Floyd, porque la pelea es por encima de la división welter. Con respecto a la 152, no es usual que esto se haga, pero no es irregular. O sea, no tiene nada. Recuerden, lo que pasa es que uno tiende a decir la categoría super welter. La categoría super welter es la de 154 libras. Eso no es cierto. La categoría Super Welter es aquella división del boxeo que se inicia desde 147 libras un cuarto hasta 147.01. Exacto, Sí. exacto, hasta 154. No es que uno siempre tienda a decir, no, la categoría mosca es 112 libras. No, es de 108.1 hasta 112. Todo lo determina el acuerdo de las partes. Recuerden que cada combate de boxeo es un contrato, es un contrato. Después que estemos de acuerdo ambos, vamos a hacerla en 50, vamos a hacerla en 52, vamos a hacerla en 54. Así que no. Hace poco vimos una pelea de Lamont Peterson con Matiz. ¿En cuál? 141. En 141. O sea, es cuestión de lo que las partes estén de acuerdo en pactar. Sí, lo del Loco Mosquera contra Joan Pérez, pues pelear por el título interino nuevamente, bueno, hay que esperar para ver qué pasa. Correcto. Y dice que la 147 fue lo más inteligente que hizo Brother. Bueno, vamos a ver Bueno, cómo le vamos va. a ver cómo le va, claro. Sí. Jesús Ruiz dice, excelente análisis de lo que pasó en la cartelera de Guzmán versus Mosquera. Solo le agregaría un pequeño reconocimiento a boxeadores como Cosme Rivera, que siempre están ahí para salvar una cartelera y que siempre están entrenando sin saber cuándo ni dónde pelearán. Y usualmente los echan a los leones, pero ellos siempre están a pie de cañón. Bien explicado. Hoy tuve la oportunidad de ir a la conferencia de Mayweather versus Canelo en Los Ángeles y fue una gran experiencia ser parte de la historia. Qué bien eso va, te felicito. Y es así, lo que has dicho de Come Rivera es cierto, así es. Es que un boxeador, son jornaleros sí, del ring. Pero Daniel, un boxeador, mira este caso, él ahí se ganó un dinero que no esperaba. Exacto. ¿Y qué le cuesta a un boxeador? ¿Qué es el trabajo de un boxeador? Prepararse, entrenar. Si estás preparado siempre, en cualquier momento te llaman, hey, ¿quieres ganarte? Por más baja que sea, es una bolsa que tú no estipulabas. Sí, ni la tenías pensado que le ibas a tener tan pronto. Dice Ezequiel Martínez, acá en México cuando un boxeador mexicano pelea contra otro boxeador de otra nacionalidad, todos apoyamos al mexicano, es algo lógico. Pero en el caso del Canelo no ocurre eso. Hay muchos mexicanos que son anti-Canelo. Incluso en la conferencia de prensa de Mayweather de su Canelo que se hizo en México, muchos abucharon al Canelo y ovacionaron a Mayweather, que es algo que yo nunca había visto. Muchos siguen diciendo que es un inflado. Yo no estoy de acuerdo con ellos. ¿Ustedes qué opinan? Que me sorprende. Yo la vi en vivo, la conferencia en México, y se escuchaba un grupo muy alto, o sea, gritaban alto, Floyd, y se notaba que eran mexicanos. Qué raro, yo siempre he tenido el concepto de que México para los mexicanos, que el mexicano es con lo suyo, con razón o sin ella, pero bueno, estamos frente a dos astros del boxeo. Nos queda 1 minuto y medio, Juan. Vamos a ver, terminar aquí. Alfredo Torres dice, tengo una pregunta, ¿por qué Márquez rehúsa enfrentarse a Pacquiao por 5ª vez, ya que él mismo le dio 4 oportunidades y los que entendemos de boxeo sabemos que será más interesante y lucrativa una 5ª, ya que Márquez antes del knockout no tenía ninguna oportunidad? Creo que Timothy Bradley hará justicia y sin quitarle méritos a Márquez, lució muy mal ante Floyd y el borracho Casamayor. Le venía ganando los rounds. Creo que se está ensalzando mucho. ¿Qué opinan? Bueno, la realidad es que la pelea es con Bradley y es una pelea sumamente complicada para Juan Manuel. Yo espero esa pelea. El lunes dije que era el 12 de noviembre, me equivoqué, era el 12 de octubre. Okay, el día de la hispanidad. Yo espero esa pelea con ansias, Daniela. Me parece que hace un peleón. Y dice Torres, ¿por qué no hacen un solo campeonato mundial y los demás que sean copas, cinturones? Después cada año o 2 se reúnen las 4 asociaciones y forman el campeonato mundial de boxeo pro, 6 asaltos calificación y 12 la gran final por división. Y así no hay quien se escape, ni a Jorge Cáceres le dará tiempo pronosticar. Jaja, Tapia está leyendo esto y debe pensar que estoy medio goofy. Sí, me leyó. Ibas a decirlo. Sí. Hay una razón muy sencilla. ¿Quién lo dice? Alfredo Torres. Alfredo, hay una razón muy sencilla y son los intereses económicos. Acuérdate que los organismos que avalan los títulos, los ingresos son de los pagos que se hacen por peleas titulares y por eso se necesitan para ellos, para la existencia de los organismos, que haya tantos campeones. Dice Rubén García aquí, ¿por qué la carrera de Fernando Vargas duró tan pocos años? Se retiró muy joven.
Mira, Fernando Vargas... Él peleó contra los buenos rápido. Mira, Fernando Vargas debutó ¿cuándo? En el 97. En el 98 ya era campeón mundial. Y en el 99 y 2000 ya estaba peleando con De La Hoya. Fernando Vargas llegó, voy a abusar memoria, búscate Fernando Vargas ahí, con 14 peleas. 14 peleas, lo recuerdo perfectamente, a disputar el título mundial con Yori Boy Campas. El gran noqueador mexicano ganó, defendió su título, peleó con Aicuarte, peleó con Winky Reich. Sí, con los buenos. Ese muchacho verdaderamente que fue llevado, como decimos acá en buen panameño, a los Tigres temprano. Sí. Mira, yo estoy seguro que en su segundo año de boxeador profesional, Fernando Vargas era campeón del mundo. Y enfrentando a los mejores. Su carrera duró 10 años y las últimas 3 las perdió. 2 veces con Mosley, una vez con Mayorga. Yo pienso que cuando tú pierdes con Ricardo Mayorga... No, la primera con Tito, ¿no? Con Tito y después con De La Hoya. No, pero yo estoy diciendo las 3 últimas. Las 3 últimas, que okay. Perdió. O sea, cuando ya tú pierdes contra Ricardo Mayorga, ya. Yo pienso que ya. Y perdió con Ricardo Mayorga por una caída al final de la pelea porque le iba a ganar a Narija Mayorga. No, gran boxeador, controversial, polémico, odiado por muchos, pero un boxeador que fue a la danza con lobos, señores, desde temprano. Y enfrentó a los mejores, ganó muy buenas peleas y perdió con grandes. Dice... felices en España, dice Leyendas Box, porque nuestro pugil Kiko Martínez enfrentará a Momo Romero por el campeonato mundial, aunque lo veo difícil. ¿Qué pasa con el Rigo? Antes era campeón y te llovían peleas. Dice, él puede pelear con gente de Golden Boy, los organismos hacen elecciones para elegir presidente. O sea, el Rigo, si él se refiere a Rigondó, pelear con gente de Golden Boy, que si puede, es muy difícil porque... ahí tendrían que ponerse de acuerdo Golden Boy y Top Rank de quién va a ser el promotor del combate, ¿no? Y dice que si los organismos hacen elecciones para elegir presidente, claro. Cada 4 años. Sí. Rubén García dice, no, perdón, este ya lo leí, dice Alejandro Rasmussen, Golovkin con Frosch para ver al inglés alzado ese gateando, dice. Está bien. Pelea. Recuerden que serían 168 libras. Sector Urbano Panamá dice, si Chemito gana su próxima pelea, ¿qué se podría esperar de su carrera a un futuro corto? En realidad no sé, Juan. Chemito había dicho alguna vez que quería subir a las 22, hizo su intento con un gran boxeador. Yo estoy seguro que Chemito, si volviera a intentar en las 22 con cualquier otro boxeador, tiene muchísimas posibilidades de ser campeón del mundo. Le tocó a Ander Mares, que es un boxeador verdaderamente por encima del nivel. Como el mismo Chemito lo dice, paso por paso. Vamos primero a salir de William Urina, que no es una pelea fácil. Urina es un boxeador que tiene sus recursos. Y después él tendrá que determinar qué va a hacer, ¿no? Si sigue a las 18 defendiendo su título o sube a las 22. Nosotros tenemos comunicación permanente con Chemito. O sea que apenas asumiendo que Chemito salga airoso, ahí enseguida vamos a saber cuál es el paso a seguir, ¿no? Munguía Sánchez dice... ¿Qué pasó? ¿Por qué no han dado análisis de la pelea de Márquez versus Bradley? Porque la pelea es el 12 de octubre. Falta todavía. Y nosotros analizamos el miércoles antes de la pelea. O sea que todavía falta como 3 meses. Incluso Floyd con Canelo está antes. Exacto. Sí, falta como 3 meses para eso todavía. Y dice, por último, Ariel Au, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Qué requisitos debe reunir un boxeador para ser retador mandatorio? Y si podrían comentar algo sobre Pelenchín, si ya está para el retiro o cómo lo ven. Muchas gracias. Bien. De los 4 organismos que rigen el boxeo mundial, solamente hay uno que establece por estatuto la forma tuya de llegar a ser retador número 1. Que es la FIB. La FIB establece por estatuto, por eso que si usted evalúa, usted ve las clasificaciones mundiales de la FIB, le va a llamar la atención que muchas veces el puesto 1 o el puesto 2 está vacante. Porque para acceder a esos puestos tienen que ser combates entre el número 3 y el número 15. Eso está establecido por reglamento. Por lo demás, no hay que yo sepa, ni en la AMB, ni en la OMB, ni en el CMB, una norma que diga cuál es la forma de llegar al número 1. La norma es práctica, es hacer los méritos ganándole a los boxeadores destacados de cada división. Hay una especie de grupo, de comité, es la palabra, de comité de clasificaciones mundiales que se reúnen con récord en mano y ve, ¿y usted a quién propone? No, a Juan Pérez, porque le ganó a fulanito. Espérate, que ese muchacho no tenía buen récord acá. Y así se van subiendo los boxeadores hasta llegar a la posición de retador mandatorio, que es una figura nueva,
porque cuando yo estaba muchacho, que yo veía boxeo desde muy pelado, decir Juan Carlos Tapia es el número 1 en los gallos, equivale a decir que Juan Carlos Tapia era el retador del campeón gallo. Ya no, ahora puede ser el número 1 y no ser mandatorio. Así es, eso es lo que te quería decir, es una figura nueva. Ahora tiene que reunirse el comité de clasificaciones o el comité ejecutivo y designar, en este caso, a Juan Carlos Tapia como el retador mandatorio de los gallos. Esa es una novedad. Y sobre Pelenchín, bueno, Pelenchín sufrió una derrota para mí desastrosa para su carrera, la última con Robinson Castellano, una pelea que fue aquí en Panamá, que perdió por cerrada decisión, porque Pelenchín, si ganaba esa pelea, se ponía al pie de un combate titular, bueno, en este caso sería ya hubiera sido contra Abner Mares, pero perdió. Entonces, es como ya a los 37 años creo que tiene Pelenchín, o 36, él tiene mi misma edad, empezar casi de cero. Es como volver al final de la cola. Sí. Situación complicada para Pelenchín. Yo no he podido hablar con Pelenchín, la verdad, ya no tengo tanta comunicación con él, a pesar de que siempre hemos sido muy allegados y muy buenos amigos. No sé, lo último que supe de él es que quería como organizar unas funciones de boxeo allá en Colón. Pero no sé en realidad qué piensa hacer él con su carrera. Así que tengo esa tarea pendiente para poder informarle, pero sea lo que sea que él decida, ojalá que sea lo más conveniente para él, porque la verdad es que lo apreciamos bastante a Celestino Pelenchín Caballero. Incluso alguien me comentó como que tenía aspiraciones políticas. Bueno, si se va a meter a política, digo, como todos ciudadanos del país tiene derecho. Correcto, sí. Pero si se mete a esa actividad va a tener que dedicarse a eso. Ya complica el boxeo. Exactamente, a eso me refería. Así es. Bueno, la pelea de David Price con Tony Thompson, creo que no la dan en Space, o sea que si usted la quiere ver, boxingguru.eu, ahí dan todo prácticamente. O sea, la receta infalible. Sí, así que bueno, se la recomendamos porque una revancha interesante. Muy bien, entonces en nombre de Juan Carlos Tapia Rosas, de Jorge Cáceres detrás de cámaras y en el mío propio, gracias por habernos acompañado a hacer lo que nos gusta, a hablar de boxeo.